buenas tardes, tertuliano. Me parece que el tema de Ceuta sigue candente. Lo último que yo he visto, lo paso aquí para lo que veáis, es que había un informe previo mm, a este tema, que o sea, no solo hubo una campaña de WhatsApp y tal, sino que el gobierno recibió del servicio secreto una información de que se estaba organizando. Luego lo han negado todos. Pero en fin, yo no Espera sé que viene qué. un tractor, porque esto es el campo, Joaquín. Viene un tractor. Esto es el campo. Ese que te lo ha mandado Mohamed VI para joderte en directo. No, pero si tienes un micrófono pequeñito tuyo, a ti no te afecta. Esta es la España que trabaja, ¿eh? O sea, no Pero creáis que todo que no es... te afecta, porque tú tienes micrófono enganchado No creáis y que solo todo te es el escucha a ti. gobierno. Sí, sí. Entonces, ¿qué os parece Esta el es la tema este España que de... trabaja, el tractor pasando por detrás de ti y tú ahí sentado. La España que trabaja. Yo, yo lo que Pero quiero, nada, quiero empezar, Sí, quiero empezar admitiendo un error. La semana pasada dije que las imágenes que pusiste del camión descargando gente parecían IA y realmente no eran IA. Lo que no se sabe es qué eran. Quiero decir que falta el contexto, que en una información siempre es relevante. ¿Dónde se grabaron esas imágenes? ¿Quiénes son? ¿Dónde estaban? Si iban, si venían, hombre, si eran de ahora, si eran de hace un mes. Pero parece que para movilizar a 70.000 se tuvieron que sí, utilizar 700 camiones llenos. Y en cada camión sí, creo que pero cabían unos 100. Pues lo llevaban. Se vieron luego por la carretera. sí, pero Hubo imágenes. lo que quiero decir es que reconozco que metí la pata diciendo que era IA cuando no era IA, Bueno, pero desde luego de ahí a afirmar que es una imagen actual tomada en tal sitio y que la pretensión era tal y cual, hombre, de ahí no falta mucho. Que evidentemente sí hay que movilizar a tanta gente, lo normal es moverlo en camiones, bueno, claro. sí, pero también puede ser en autobuses, también No, puede ser en coches pero particulares. autobuses serían 1.500. Es que no es lo Sí, mismo. Es una burrada. O sea, es más fácil, más pero barato y mucho más económico subirlo al camión y echarlo. Sí, 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 sí. si no, Más no difícil. yo lo que quiero decir es que yo, por ejemplo, no firmaría una información diciendo eso, porque no Ya. tengo el contexto. Eso estaba en Entonces, redes. bueno, Eso estaba en redes sociales. Estaba en redes sociales porque lo captó, se ve que desde un coche. Estaba desde un coche, lo hizo, o sea, se ve que estaba parado detrás y desde el coche estuvo grabándolo y lo sí, subió a pero, redes. pero es como la imagen esa que también se ha visto mucho de un Mejani lanzando una piedra contra una persona. Bueno, eso ya se ha comprobado que es una imagen falsa, que está Ajá. hecha con inteligencia artificial. Entonces, bueno, pues Sí, lo bueno, uno sí, por lo sí. otro. Es Habrá de decir, que todo. Bueno, esa imagen está claro, ya se ha demostrado que es falsa. La otra es real, pero si tú no tienes el contexto, no tienes nada. bueno, pero Que puede ser cierto, pero el caso es que tuvieron que llevar, como sea, a sí, sí, 70.000, 80.000 y eso no se lleva en coches de 4 personas. O sea, no, 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 no. Pues fíjate, si lo hubieran llevado en camello, es la que se lía ahí, en un atasco de camello te montas. Sí. Pero entrando ya en el aspecto que plantea de, pues, hombre, también nos queda esa duda, ¿no? Se está hablando ahora de que quizá el día 8, es decir, mañana, sea cuando bueno, pues se haga esa nueva andanada contra la frontera ceutí, porque la adelanten ya que lo del día 15 se había empezado a conocer. Yo no sé al final en qué quedará. Si esto es muy sencillo, quedará en lo que quiera Mohamed VI. O sea, si no quiere que haya nada, no habrá nada. Si quiere que haya Pero un nuevo aviso, lo habrá. Rafa, hay un dato que cuando lo he escuchado esta mañana me ha dado que pensar, ¿no? Es el tema de que gente de Vox, de Ceuta,
ha salido por ahí en modo patrulla, vigilancia, con palos y tal, para echar de sus zonas, de sus barrios, de su tal, a estos que no se han querido volver a Ceuta, ¿no? a Marruecos. Y claro, eso que ha salido, o sea, el diputado de Vox diciendo que hay que limpiar Ceuta, que tal, los otros diciendo, aquí está solucionado, aquí los hemos sacado todos, aquí limpio. Eso, si se escucha en Marruecos, puede dar lugar a que la gente venga ya no solo con el bañador puesto, sino con palos también, ¿eh? En modo a defender a los nuestros o algo así, ¿no? Me ha dado esa sensación, te lo juro, cuando lo he escuchado, digo, aquí puede pasar algo, efectivamente. Sí, porque no olvidemos que más allá de lo que estamos hablando, de que es una cuestión política, de un pulso entre dos estados, efectivamente, como estás diciendo, inmediatamente ya entra la parte personal y la parte sensible, es decir, que estén diciendo el Carantigua, el diputado de Vox, estoy diciendo lo de salir a la caza, lo otro a limpiar. Bueno, vamos a ver, ¿en qué te basas? Quiero decir, si algo ha demostrado y se han visto las imágenes en Ceuta, es que cristianos y musulmanes ceutíes son la misma cosa a la hora de defender ante una invasión de Marruecos. Es decir, tú veías imágenes de mujeres con su pañuelo, pues que estaban hartas, estaban temerosas de los que venían y estaban que se fueran, que esto es España, que no los queremos, que no sé qué. Y claro, pues sí, es que el problema es ir desde fuera, que eso es muy fácil. Es como aquí yo estoy ahora en el Ejido y eso de que te vengan de fuera y echen gasolina y luego tiren la cerilla y luego cojan, no diré el AVE porque aquí no hay AVE y casi no hay ni tren y el avión a veces, y se vayan, luego todo de Despeñaperros para arriba, pero tú incendias esto y te vas. Pues en Ceuta pasa lo mismo, ¿no? Así es. Así es. Complicado. Bueno, lo que pasa es que los musulmanes que viven en Ceuta tienen un nivel de vida superior a los que viven en Marruecos, que son la mayoría. Entonces, lógicamente, sienten que se desestabilizaría su lugar si hay una invasión de este tipo. Entonces defienden, lógicamente, ese estatus. Yo una vez en Melilla le pregunté a uno que qué pasaría, a un musulmán, que qué pasaría si invadieran desde Marruecos. Y dijo, no. Dice, son mis primos, dice, pero yo no los quiero aquí. Los quiero aquí de visita y luego que se vayan. Claro, es que el nivel de vida y el estatus se pone en peligro, porque, claro. Pero, Honorio, no solo no solo el nivel de vida y el estatus. Yo creo que somos excesivamente simplistas si pretendemos que esa sea la única visión. Yo, que estaba allí viviendo unos cuantos años, la sensación ni siquiera es el estatus, es todo. Es decir, es verdad que hay una frontera. Y es verdad que el musulmán ceutí cruza a Marruecos y hay una parte de su identidad allí. Allí están, tienen sus primos, tienen a tíos, tienen abuelos, tienen el cementerio donde están sus abuelos, tienen esa relación, de acuerdo. Pero ellos donde hacen la vida, donde están, los periódicos que leen, la tele que ven, la radio que escuchan, los equipos de fútbol, son básicamente los peninsulares. Sí, también, como también les llega la televisión marroquí, también les llega la radio marroquí, pero todo eso básicamente les suena ajeno. O sea, le suena de ir de visita, pues llega una festividad, llega el Cordero, pues nos vamos a casa de fulano y cruza la frontera y te vas a casa de fulano, o fulano cruza la frontera y se viene a tu casa. Pero de ahí a sentirte marroquí,
a una distancia tremenda. Y hablo de sentimiento, no solamente de pasta, hablo de sentimiento, de sentirse. El problema es que, claro, y lo hablaba antes con Joaquín y alguna vez más lo hemos hablado, el problema es que la gente, al menos yo hablo de Melilla, el problema es que la gente de Melilla, yo por lo que capto, se siente básicamente melillense y como mucho rifeña. ¿Por qué? Porque no se sienten marroquíes. Es decir, sí, tengo una relación con Marruecos, es verdad que allí tienen mi misma religión, esta parte de mi familia, esta parte de mi identidad, bien, pero no es lo mío. Yo estoy en Melilla, vivo en otra cosa mucho más compleja culturalmente y social. Pero a la vez es muy difícil sentirte español si no has pisado la península en tu vida. Si lo único que tú sabes de España es el color de la bandera y que hay soldados que la llevan en el hombro. Entonces, claro, debería el Estado hacer política de Estado y a los melillenses y a los ceutíes moverlos más por la península, que vayan que conozcan los chavales de quinto, de sexto, del instituto, vayan al Congreso de los Diputados y lo vean, que se paseen por la Plaza de España, que vayan a Sevilla, a Granada, que vayan a Toledo, que vayan a nuestras playas de aquí, no solo las de allí, es decir, que se genere una permanente relación como sería de cualquier chaval de, pues ya te digo, de Ávila o de Jaén, ¿no? Yo, si me permites, lo planteé en Melilla, una vez lo planteé al revés. Yo dije que los peninsulares teníamos un compromiso moral con nuestras dos ciudades de Ceuta y Melilla. O sea, al Caribe, al Yucatán, a la playa, iros a Ceuta, iros a Melilla, a pasar una semana o 10 días, a visitar sus playas, a su comida, a conocer la historia. Pero claro, los españoles pues, se van al Yucatán, se van a Santo Domingo, a esos resorts que hay que son muy apetecibles, sin duda. Pero yo creo que los españoles deberíamos tener, los peninsulares, una obligación moral para visitar esas dos ciudades. Hay mucha gente que no conoce Ceuta y Melilla. No la claro, nunca con respecto a lo que dices, yo comparto, pero tienes un ejemplo también que no tiene nada que ver, pero que para mí es muy significativo. Los cubanos que viven en Miami. Los cubanos que viven en Miami no van a regresar a Cuba el día que acabe el castrismo y lo que queda de él. ¿Por qué? Pues porque su nivel de vida, su estatus, lo que tú dices, sus formas, no sé cómo se define, están en Estados Unidos, en Miami, que tampoco es los Estados Unidos, digamos, el concepto anglosajón. Es esa zona, bueno, medio cubana, que es Miami, pero están en ese otro sitio. Y aunque sean y compartan su gastronomía, sus canciones, su música, su cultura, pues la han transportado a Miami, pero ya a Cuba no van a volver. ¿A qué? A recoger las cenizas y los escombros de lo que han dejado los Castro y sus sucesores. No, volverán a visitar lo que fue la casa de su abuelo, lo que fue, yo qué sé, las calles donde crecieron, algunos, porque otros muchos ya han nacido en el otro lado. Pero es lo mismo, es decir, eso es lo que yo creo que les pasa a los de Marruecos, o sea, a los ceutíes musulmanes con respecto a Marruecos. Nunca se sabe. Bueno, de todas maneras, volviendo al tema que nos ha reunido hoy aquí, del tema de Ceuta, no deja de ser interesante esta polémica generada entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Marlaska, respecto a si te hemos dado informes del CNI. No me habéis dado informes del CNI. O sea, es tremendo. Me parece que estamos ante algo muy serio. Estamos ante una invasión y esto no se puede permitir. Que dos ministros del mismo gobierno, porque es que aquí no estamos ante un debate político, estamos ante dos ministros del mismo gobierno y además de dos ministerios estratégicos que estén diciendo lo mismo y lo contrario. Esto no puede ser respecto a si el CNI ha informado o no. Pero por otra parte, no deja de ser también estrambótico
que quien era el jefe del CNI cuando la otra movida de Marruecos, el 11M, que dijo en su momento: no nos hemos enterado de nada en el CNI, hablo de Jorge Descaya, no nos hemos enterado de nada de la preparación del atentado ni nada del 11M. Por eso Aznar, independientemente de la movida de si ETA o yihadistas o ETA sí al principio, desde el minuto 1 Aznar no quiso a Descallar en el gabinete de crisis. Y eso es muy significativo teniendo en cuenta que estamos ante el atentado más grande de la historia de España y él era el jefe de los servicios secretos. Entonces, que ahora salga Descallar diciendo, en La Razón concretamente, que le hicieron una entrevista, y dice: me parecería muy extraño que los servicios secretos españoles no supieran nada de la preparación o de la organización de esto. Es decir, ¿te parece extraño que los servicios secretos españoles no sepan de que miles de tíos van a venir para acá? Pero ¿no te parece extraño que tú no te haya, ni tú ni tu gente, según contaba él, que eso se lo cree él y no se lo cree ni él, vamos, ¿no? Que tú no sabías nada del atentado más grande de la historia que se estaba preparando, cuando resulta que incluso había entre los participantes, pues había gente que era informante de los servicios secretos. Entonces, es tan vergonzoso todo esto. Es tan vergonzoso lo que está pasando con Marruecos. Es tan vergonzoso ver cómo tenemos a Marruecos pisándonos el cuello y que nadie hace nada. Y que aún encima tenemos a esta banda de inútiles. Insisto, no estoy hablando del Partido Socialista, estoy hablando de esta banda de inútiles del gobierno. Aunque fueran de Vox, del PP o de su puñetera madre, me da lo mismo, ¿no? Esta banda de inútiles que tenemos, que es que no me creo, no me entra en la cabeza que puedan ser tan inútiles, no me entra en la cabeza. Todos nos podemos equivocar, pero todo el rato no se puede equivocar. Entonces, con respecto a un tema concreto, en este caso de Marruecos. Por tanto, parece bastante evidente que está pasando algo, que Marruecos tiene un poder muy duro y muy fuerte y muy grande con respecto a España o con respecto a Pedro Sánchez, tiene un poder tan grande que hace lo que le da la gana. Y Bueno, esto no ha acabado. Y esto no ha acabado. El complejo de que nadie quiere ir, ninguna autoridad quiere ir a Ceuta y a Melilla para que no se moleste en Marruecos. Esa es otra. Eso es una cabronada, macho. O sea, Pero eso no es nuevo. Dile tú a Carlos eso. de Inglaterra que no vaya a Gibraltar, como el día de su boda con Camila, se fue allí a Gibraltar, lo primero que hizo es ir a Gibraltar. Y se molesta a España, que se jode. Sí, se molestó. Dile sí, tú a molestó, esto, que hay un chavalito en una jaima ahí en el último pueblo del Sáhara. Dile: no vayas a ver al chavalito y a su familia. Y se mosquea, claro, si le dices eso. Es decir, no puede ser que el rey de otro país sea el que defina los viajes oficiales de nuestro rey, de nuestro jefe de Estado. No puede ser. Y que además ello dependa de Pedro Sánchez, un individuo que presuntamente está pillado, por sálvase a la parte, por ese rey de Marruecos. Entonces no puede ser. Aquí ahí se está cocinando algo y tenemos que saberlo. Pero es que yo creo que ahí tenemos una especie de contradicción, porque está hablando de Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez tendrá la responsabilidad que tenga ahora, que es quien gobierna. Pero el rey anterior pisó una vez, creo recordar, una vez la ciudad autónoma. Felipe VI fue elegido, designado rey en 2014. Desde entonces tampoco ha ido. Es decir, aquí hemos estado con como Aznar, príncipe tampoco con fue. Rajoy, Ni como príncipe tampoco con fue. González, con Pedro Sánchez.
Sí, no son van, todos, no son van, todos, son o sea, todos. no van, Sí, sí, sí. pero es que no solo eso, es que vaya el presidente de gobierno allí ha sido considerado en muchas ocasiones un auténtico desafío a Marruecos. El presidente de gobierno, yo recuerdo estando en Melilla que Aznar pero fue como candidato a dar un meeting, pero como presidente de gobierno no, como candidato a dar un meeting. Por cierto, que hubo que ir buscando a la gente para que llenara el pabellón. Pero ya te digo, y ahora, respecto a lo del CNI, Sí. pues, hombre, yo coincido contigo, Javier. Es muy extraño que desde Defensa digan, lo sabíamos y se informó, el CNI informó, y que desde el interior digan, nosotros no recibimos ninguna información. Es decir, lo que está claro es que uno de los dos mienten. Bueno, Y si uno de los dos miente, se está alguien escudando, debería el dimitir. interior se está Pero, escudando en que no le llegó una información de que iban a estar 70.000. claro, sí, pero O sea, claro, pero es que si cruzan 20 tampoco es nada nuevo. Entonces, tampoco la clave es la cantidad. Y en este caso también lo que digo es que ¿podemos confiar realmente en que el CNI esto lo sabía? Porque es que vamos a ver, tenemos... hay que movilizar No, 750 perdón, camiones. un segundo. Sí, sí, Es sí, que sí. digo que si lo sabía, porque, claro, sabemos que los teléfonos de medio gobierno están pinchados por Marruecos. Si eso lo ha logrado hacer Marruecos, ¿qué no habrá hecho con los servicios secretos? O sea, ¿a quién no tendrá en nómina de los servicios secretos Marruecos? O sea, es que nos creemos que allí se compra a los políticos, pero al jefe del CNI y al subjefe del CNI y a los agentes del CNI que hay allí, esos son hitos, son seres de luz que trabajan denodadamente por España y que Marruecos no es capaz de comprarlos. Pues no, pues igual los tiene comprados y efectivamente pues no llegó información o no llegó la suficiente o llegó mal o llegó tarde. ¿Por qué? Pues porque igual que pincha el teléfono del gobierno y le roba toda la información que tiene, pues se lo hace a 4 agentes o a 4 responsables del CNI y están callados o pasan información averiada. Es decir, yo es que creo que esto es muchísimo más complejo de lo que parece. Es decir, todos podemos hacer hipótesis. Hipótesis podemos hacer todos. Sí, pero vamos a ver, Pues pero te voy a movilizar... decir una cosa, Rafael, tienes razón, porque acuérdate, no me acuerdo qué año fue, cuando también altísimos cargos de la Unión Europea fueron pillados cobrando de Marruecos para hacer lobby. La presidenta del Parlamento Europeo, La presidenta del Parlamento en Europeo. el del Cigate, no, en el Qatar-Gate. Claro, entonces, si pillas, o sea, si la presidenta del Parlamento Europeo, que cobra más que un agente del CNI, entra al trapo del soborno, pues hay que deducir que un agente del CNI entrará con mucha más facilidad, ¿no? Y por otra parte, lo que has dicho, si nos tienen controlados los teléfonos con el Pegasus, por ejemplo, si me lo controlan a mí, me tendrán por uno de ellos, porque dirá, le va a la poligamia como a nosotros, hay que dejarlo en paz. De todas formas, vamos a ver, la logística para movilizar a 750.000 y concentrarlos en un día determinado, eso se nota. Porque tienen que movilizar. Eso, en redes sociales empezaron, tenían que son mucho lo que se tuvo que detectar. Luego los satélites también se ven. Y luego coger a 750 camiones como mínimo, eso se ve. Con lo cual a mí me extraña mucho que haya pasado desapercibido. Bueno, pero fíjate, es que no, eso que estás diciendo, Joaquín, no contradice lo que digo yo. Es decir, se pueden haber movido 700 o 750 camiones, sí. Puede que eso lo hayan visto agentes del CNI y no hayan informado. O que el que lo ha visto, el agente que lo ha visto, ha informado, pero el responsable que ha sido informado de ello no lo haya transmitido por la vía adecuada al mando adecuado.
Entonces, Pues esto, eso, ya digo eso que es una todo, negligencia, que- porque en las redes sociales, allí en Marruecos, todo el mundo conocía que se estaba organizando eso. Con lo cual, si sí, los del CNI que están allí no comunicaron o el mando tal, al final la juez la juez Tardón quizás lo averigüe, porque está empezando a interrogar. Vete a saber. bueno, pero el secreto de Estado es secreto de Estado. Vamos a ver qué se puede declarar y qué no se No, puede no, no. declarar. Un juez puede levantar secreto de Estado. Sí, 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 pero no No, sé yo, no, no, pero no, no. Joaquín, no, no, no. No, no. El Vamos a ver. Tribunal Supremo probablemente. El Tribunal Supremo Sí, sí, probablemente. sí, el Supremo lo puede, sí. Pero Yo un juez recuerdo no. que hubo un conflicto con Garzón que quería levantar, no sé si os acordáis, hubo un conflicto porque quería levantar un secreto de Estado, algo relacionado con el GAL. Y se paró el tema a última hora, porque el Supremo lo iba a dar. Claro. Yo respecto a lo que pero estáis diciendo, lo voy a resumir en dos hipótesis. Si no se han enterado, hay que echarlos a todos porque son malos o están dedicados a otra cosa. Sí. Y si se han enterado También hay que echarlo. y han informado o no han informado, el Bueno. problema ya no es del CNI, el problema ya es de los responsables del CNI. De Margarita Robles, de Marlaska, de Pedro Sánchez. Ya quiero pensar que ahí se para, que no llega a la zarzuela. Es el Quiero pensar. vicepresidente primero el que tiene. Ya, El que pero el también. presidente tiene que estar informado. El presidente tiene que estar informado en todo momento. Sí. Entonces, Sí, también es verdad. si no se han enterado, cosa que parece rara, es que no valen para nada. Es que no valen para nada, hay que Pero echarlos. el problema de esto es que mienten mucho. No, claro que mienten, claro que Claro. mienten. Pero ten en Claro que mienten. cuenta, Honorio, que el Jorge de Escayar, que fue 4 años embajador en Marruecos y que tiene casa en Marruecos, Jorge, y bueno, igual que Felipe González, Jorge de Escayar, cuando era jefe de los servicios secretos en 2004, él mismo reconoce que no se habían enterado absolutamente de nada, ni él, ni el CNI, que fue, estando con él, fue que empezó a llamarse CNI, porque cuando él entró se llamaba CSI, que no se habían enterado absolutamente de nada de toda la organización y preparación y ejecución del atentado. ¿Qué hicieron? ¿Lo castigaron? ¿Lo echaron? No. Obviamente, al entrar Zapatero puso al que él quiso, que era al marido de la prima de Bono. de la mujer de Bono. Estaba altamente cualificado para dirigir los servicios secretos porque era ingeniero agrónomo. Entonces, altamente cualificado seguramente en la TIA, en vez de en la CIA, ¿no? Pero, ¿qué hicieron con Descaya? Lo echaron, le dieron una pata en el culo, le dijeron inútil, le dijeron estabas mirando para otro lado, no te has enterado, eres sospechoso de este atentado de falsa bandera. No hicieron nada. Lo premiaron mandándolo de embajador al Vaticano, que es la embajada que todo el mundo quiere. Después lo trajeron a Repsol, al Consejo de Administración de Repsol, a ganar un pastón, porque él en el Vaticano se aburría. También lo pusieron, no me acuerdo ahora mismo el nombre, en el Consejo de Administración de una empresa que curiosamente se dedica a extraer materiales de la minería para hacer explosivos, y después lo mandaron a la segunda embajada, o tal vez incluso la primera, que todos los diplomáticos quieren, a Washington. Es decir, el tío que dice, que reconoce, que no es que lo diga yo, que lo dice él, que reconoce públicamente que no se enteró de nada, ni él ni sus hombres. 5.000 hombres y mujeres que no se enteraron de nada de la preparación del atentado más grande de nuestra historia, y lo premias, y lo vuelves a premiar, y lo vuelves a premiar, subiendo la apuesta del premio. Ahí hay algo. El CNI, A lo mejor. el CNI, después de la Corona, la segunda mafia más grande que hay en España es Hacienda. Y después de Hacienda es el CNI. CNI es una banda de gusanos que trabajan al servicio
de no se sabe quién, Pero los altos de cargos, no sí. se sabe quién, Los altos pero cargos. no de Yo los conozco gente del españoles. CNI y curran que no vea. Pasa que los altos cargos son los que luego dan el informe o no lo dan o Pasa que de CNI, pues hay señoras de la limpieza y señores de la limpieza, hay administrativos, analistas, hay hay de todo, sí. analistas de Observadores, información, sí. hay telefonistas, hay de todo. Pero hay un pequeño porcentaje del CNI que son las puertas oscuras que ni ellos mismos conocen, que se dedican a sus labores, como mi madre en el carnet de identidad ponía sus labores. Pues esto es lo mismo, sus labores. Yo creo que lo que a ese le han premiado no es el que no se ha enterado de nada, es el que no ha contado nada. Yo creo que Claro, a lo claro, que le han... naturalmente. Que incluso no es que mirase para otro lado, sino que además, oye, a lo mejor colaboró, como no lo han juzgado, no lo podemos saber, pero a lo mejor fue Ya. colaborador necesario, o facilitador, porque estamos hablando De de un todas atentado de formas, falsa bandera y basta ya de pajas mentales de hablar de si esto es un conspiranoico, si su puta madre. Estamos hablando de un atentado no, de falsa bandera. ahora el tema que priva ahora es el ático del Ayuso. Ya. El ático del Ayuso, ¿no? Que es la espoleta que están utilizando ahora para desviar. Pero en cualquier caso hay una cosa que es curiosa. Los silencios también hablan. Y esa forma que estamos ya empezando a acostumbrarnos a que hay esos silencios que no explican nada, que no exigen nada, que no piden nada, son también muy significativos. Porque por las redes está corriendo un documento en el que se denuncia una carta que le envían del año 1937, que le envían a Largo Caballero acerca de las gestiones en la Alemania nazi de Hitler y en la Italia fascista de Mussolini, con la pretensión de compartir la soberanía de los dos archipiélagos, de Baleares para los italianos y de Canarias para los alemanes. Entonces, esto viene de atrás, es decir, a esta gente no se le pone nada por delante y si tiene que ceder la soberanía de Ceuta, como ya cedió la del Sáhara, pues será el siguiente paso. Y Marruecos está haciendo sus trabajos para conseguirlo, porque es su objetivo final, conseguir la anexión de las dos plazas de soberanía de España, más lo que quede por ahí de islotes y demás. Y eso, pues tampoco llama la atención. Es curioso. Tampoco llama la atención. Pero bueno, no sé, nos falta información a nosotros y esto da lugar al morbo de pensar y pensar mal. Piensa mal que acertarás. Y algo se esconde. Lo que no es normal es que lo que estábamos hablando antes, que nadie haya pisado, quiero decir, ni el rey haya pisado allí, ni los presidentes hayan pisado en Ceuta y Melilla, cuando lo que tenían que hacer es estar permanentemente allí. Se ha llegado a prohibir volar los F-18, no sé qué aviones, porque le despertaban de la siesta en su palacio de Nador. Se han plegado a pagar las obras, que eso, Rafa, tú lo sabrás bien, de la frontera de Melilla, una de ellas, no sé cuál es de las dos, 500 millones de euros de la Unión Europea. Metarajal. El Tarajal. No, 500 millones de euros de la Unión Europea. Eso está en Ceuta, sí. No, el Tarajal está en Ceuta. Son incapaces de controlar todos los caprichos de este señor. Bueno, se ha dado 1.000 millones para el estadio, donde se bajan los mundiales. 1.000 millones lo ha dado España. 1.000. Sí, bueno, España no tiene dinero para pagar a los damnificados del volcán de La Palma, ni los de la Dana de Valencia, ni la devastación de los incendios que ha habido ahora por toda la zona donde estáis vosotros, ni las cosas que puedan volver a suceder, porque además tampoco hay previsión de ellas. Es decir, es imposible pensar que un barco como el Prestige vaya a romper sus bodegas y contaminar el mar. Eso es imposible pensar. Vamos a ver, está dentro de lo probable, o está dentro de lo posible, pero no sabes cuándo va a ocurrir y eso es difícil de controlar. Pero lo que sí puedes hacer es tener una previsión por si ocurre esa otra parecida, y nunca pasa. Nunca pasa que tengamos la previsión, quiero decir, pasa el accidente y no está previsto y no tenemos la manera de resolverlo. Yo creo que alguien ya debería a un nivel exigir, y la oposición tampoco está haciendo nada. La oposición tendría que llevar ahora mismo al Parlamento con carácter de urgencia un pleno donde los dos ministros aclaren si hubo información del CNI o no la hubo.
si hubo informes o no los hubo, y qué tratamiento tuvieron los informes si los hubo, y qué tratamiento tuvo la ministra con su gente si no la hubo. Es decir, no puede ser... Pero es que- ¿Por qué se dice que fue las mafias y las mafias no pueden hacer eso? Y la gente se No, lo no, traga. pero Es que precisamente eso es lo que iba a comentar, que es que la oposición, Partido Popular y Vox, principalmente, lo que han entrado es al juego del propio presidente de gobierno. Claro. Es decir, el presidente de gobierno, ¿cuál ha sido su versión? Es que, evidentemente, esto ha sido un ataque a la integridad territorial española, pero por parte de inmigrantes irregulares organizados por mafia. Esa es la versión oficial de Sánchez. Y Vox, porque lo que le interesa es meter leña con el tema de la inmigración irregular, bueno, toda la inmigración, para ellos toda es mala, y el PP, plegado a la línea política de Vox, pues también le interesa hablar de esto como un tema de mafia de la inmigración. Es decir, no tenemos a nadie, nada más que los partidos de izquierda los partidos de izquierda en el Congreso, que eso sí señalan directamente al gobierno marroquí como responsable de lo que ha ocurrido y hablan del pulso de Marruecos contra el Estado español. Los demás, ni el Partido Socialista, ni el PP, ni Vox, dicen nada contra el gobierno marroquí. O sea, ¿por qué? Porque lo que le interesa a cada uno, por razones distintas, es considerar que esto es un problema de inmigración y ya está. Que sí, Vox mete, sí, tolerado por Marruecos. Sí, pero ya está tolerado. O sea, no se mete a hablar del pulso, no se mete. ¿Por qué? Porque lo que le interesa es insistir y hacer sangre con el tema de la inmigración. Y el Partido Popular, que agacha la oreja ante Vox, pues va en la misma línea, ¿no? Y yo creo que ahí, de todas formas, también quería apuntar otra cosa, por lo que estabais diciendo de la pérdida de Ceuta, de Melilla y tal. Bueno, a ver, que todo pasa en todos los imperios, quiero decir, que España ha perdido todas sus colonias en América, pero que es que el Reino Unido perdió todas sus colonias, que es que Francia perdió todas sus colonias, todas entre comillas, porque alguna quedó con mayor relación. Es que Ceuta y Melilla no son colonias. Es que no son colonias. Bueno, es que son plazas de soberanía. Sí, pero entendedme lo que quiero decir. No vamos a discutirlo porque estamos todos de acuerdo. Lo que quiero decir es que esas pérdidas de territorio es normal, porque de hecho Marruecos, y es una cosa que yo creo que sí existe poco, Marruecos, si uno mira la reivindicación histórica de Marruecos sobre Ceuta y Melilla, no suelen entrar en el tema histórico. Es decir, nosotros, por ejemplo, nos afanamos en demostrar que Ceuta y Melilla eran territorio de la Corona de Castilla, que no de España, eran territorio de la Corona de Castilla antes de existir Marruecos, y por lo tanto que existe esa vinculación previa, anterior a la existencia de Marruecos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que es que Marruecos no utiliza, como país, no utiliza ese argumentario. Ellos utilizan el de la proximidad. Es decir, es que Ceuta y Melilla están en Marruecos, que es como decir nosotros que Gibraltar está en España. No, Gibraltar está en la península, pero en un piquillo de la península, ¿no? Pero es que ha sido... está en España. Pero es que ha sido tocar un tema que no es el indicado, y perdóname. Es que Gibraltar era nuestro, estaba en España, sí, y lo usurparon los ingleses. No es Ceuta y Melilla. Bueno, ni siquiera, ni siquiera lo sería Ifni, y ni siquiera lo fue el Sáhara. Pero vamos a ver, que el mundo haya tendido al descolonialismo se puede llegar a entender hasta cierto punto, porque Francia sigue teniendo sus plazas en el Caribe. Y Inglaterra sigue teniendo posesiones por ahí, entre ellas aquí mismo Gibraltar. Es decir, los procesos de descolonización de esa pandilla de golfos, que es las Naciones Unidas, se aplican luego según el criterio de quién y cómo. Pero no es el caso. El caso de Ceuta y Melilla no es ese. El caso es que Marruecos es un país ambicioso, está crecido porque está respaldado por dos potencias como es Estados Unidos e Israel,
Y por supuesto, o sea, el primer mandatario extranjero que reconoce la independencia de los Estados Unidos es el sultán de Marruecos. El sultán, que no era bueno, era el líder político, civil, militar, pero no era de un Estado moderno como es ahora el Reino de Marruecos, ¿eh? Y eso Estados Unidos no lo olvida. Y un lugar donde se han refugiado los judíos perseguidos mucho tiempo ha sido el norte de África, donde han podido vivir y se les ha permitido vivir, y eso Israel tampoco lo olvida. Por lo tanto, Marruecos es un país que está fortalecido por las alianzas de dos grandes países que le están sosteniendo además, ¿eh? Y eso es lo que le lleva. Y luego ellos consideran que no se consideran inferiores, porque la relación con el vecino siempre es difícil, pero nosotros hemos tenido una relación con Francia donde admitíamos que Francia era un estatus superior, porque era más industrializado, por lo que fuere. Y sin embargo, Marruecos no reconoce que España es un país superior. A ver, ¿cuántas capitales españolas hay de primer nivel? 52. Más grandes, más pequeñas, más ricas o más pobres, 52. ¿Cuántas hay en Marruecos? Quitas Casablanca, quitas Rabat, un poco más, porque Nador no es comparable, Marrakech no es comparable, es otro nivel, mucho más inferior, pero tampoco quiero apelar a eso. No quiero apelar a eso. Quiero apelar a que Marruecos, si verdaderamente España tuviera que sacar y tuviéramos otros dirigentes y tuviéramos un principio de dignidad y de honorabilidad, Marruecos tiene un talón de Aquiles, que es el Rif, que tú has citado antes. Es el Rif. El Rif para ellos es el talón de Aquiles, como para nosotros el País Vasco o Cataluña. Bueno, hay que trabajar ahí. Esos señores del CNI que dice Javier que trabajen ahí, que apoyen ahí, que metan dinero, que busquen las distorsiones. Eso es lo que hacen los servicios secretos, joder, no es ningún secreto. Eso es lo que hacen los servicios secretos. Crear cizaña, esa por un lado. Y luego el otro día hablábamos de los dichosos aranceles. Toda la exportación que viene a Europa pasa por España. Grábales los productos. ¿Y tú crees que si el Reino Unido estuviera en nuestra posición no tomaría cartas con independencia de lo que piense la Unión Europea? Es que les da lo mismo. Es que les da lo mismo. Si Israel estuviera en nuestra posición, no. O sea, es que les da lo mismo lo que diga la Unión Europea. Pero ¿quién es la Unión Europea? O sea, ¿quién es y qué representa a esos niveles? La corrupción. Había una sueca ministra de Exteriores en la Unión Europea hace años que criticaba a nuestra Guardia Civil por cómo se empleaba en la frontera de Ceuta. Pero cuando ya empezaron... te decía... Cuando empezaron a llegarle a ella... Cuando empezaron a llegarle a ella, pues... No, que quería pues que ya no criticaba que precisamente lo que tú dices, pero lo que dice Honorio, pero no solo eso, o sea, no es solo que a España le podría dar igual lo que dijera la Unión Europea. Yo creo que es que, estando de acuerdo contigo, creo que es que el paso es en dirección contraria, es decir, que es que la política española debería ser que, puesto que estamos en un club más grande, más poderoso que la Unión Europea, que sea la Unión Europea la que le plante cara a Marruecos. Pero claro, ¿sabes cuál es el problema? Que eso hay que trabajarlo. Es decir, es que hay que trabajar. Entonces hay que irse, hay que hablar con Francia, hay que hablar con Portugal, hay que hablar con Alemania, hay que hablar con Suecia, hay que hablar con uno, con otro, convencerlos, llegar a acuerdos, no sé qué, para que si estamos en un club fuerte, siempre seremos más fuertes juntos que por separado. Es decir, si tenemos que plantarle cara, por ejemplo, a Marruecos le hará más daño un bloqueo, por llamarlo así, de la Unión Europea que de España. Claro, nosotros le podemos hacer lo que queramos, pero si ellos pueden negociar a través de Francia, se acabó la historia, ya España. Entonces, por eso digo, pero claro, hay que currarlo, hay que trabajárselo, hay que mantener esa política. Y claro, cuando uno está pendiente de que si su mujer, de que si su hermano, de que si los papeles de por aquí, papeles por allá, pues tío, pues claro, no está. Y bueno, y te vas 5 semanas de vacaciones en plena crisis, pues claro, es muy difícil. No, aunque no tuviera esos... No pongáis en tela de juicio a nuestro presidente, hombre. No lo pongáis, que por lo menos ha tenido el honor y la dignidad de dejarnos su lista de Spotify antes de irse. ¿O es que eso no lo tenéis de cuenta? Oye, pero Javier, os paso una cosa he estado hablando esta mañana
un antiguo director del Telegrama, del Faro de Melilla y del Faro de Ceuta. Y lo que comentaba, voy a poner un segundito, mira lo que comenta al comienzo nada más, voy a poner un poquito para que lo escuchéis. Joder, ¿cómo se hace esto? Coño, aquí. Como responsable en el Faro, tanto en Melilla como en Ceuta. Con lo cual, esto que está pasando, que pasó el día 30 de julio en Ceuta, con la entrada de más de 70.000 marroquíes, no le es ajeno. Él tendrá una opinión porque ha vivido allí y conoce cómo funciona Marruecos en relación a Ceuta. ¿Tú cómo viviste esa entrada masiva de marroquíes el día 30? Vamos a empezar por el principio. Ha empezado diciendo amigo. Sí. Amigo, y he dicho ya veterano, ya metiendo la primera pullita y diciendo... Veterano, eres mayor, coño, joder. Ya, como diciendo, mira qué señor más mayor he traído hoy para mi historia. Pues lo de Ceuta y lo de Melilla menos, pero lo de Ceuta no es una cosa que sorprenda. Es verdad que nunca había pasado una cosa tan grande en cuanto al número de personas, pero es habitual este tipo de presiones, este tipo de situaciones, y yo no diría que va a ser la última. Lo normal es que eso se siga produciendo, porque estamos en una relación de países vecinos en las que las reglas o las leyes son muy distintas a un lado de la frontera y al otro lado de la frontera. Lo que ha pasado en Marruecos en la vida podría pasar en España. En ninguna situación de su momento histórico ningún gobierno lanzaría a 80.000 personas, o como anteriormente pasó hace unos años, otro número importante de personas al país vecino con riesgo para la integridad física, para la vida de las otras personas, básicamente porque si esta situación se produciera a este lado de la frontera, el gobierno o incluso el sistema político caería. Allí en Marruecos, pues como no existe la democracia, pues va a ser difícil. Pero claro, las posibilidades de contrarrestar eso desde el punto de vista español y desde el punto de vista europeo son limitadas, porque la situación política de Marruecos interesa mucho, muy mucho a España. La estabilidad política, o por lo menos que no se mueva mucho en Marruecos, interesa, pues, por el tema de terrorismo, por el tema de control de la inmigración, interesa que exista esa colaboración, aunque muchas veces sea una colaboración, entre comillas, subordinación casi, ¿no?, a los intereses particulares del rey de Marruecos. ¿La gente de Ceuta cómo vive estas cosas? Pues la gente de Ceuta la vive con sorprendente tranquilidad, lo tiene ya como muy asumido. De hecho, han salido muchas informaciones diciendo que hay gente de Ceuta ayudando a los inmigrantes. Pues claro, la situación en la que se encuentra calamitosa, muchos de ellos, pues lleva a ayudarles, ¿no? Y sorprendería mucho cómo la gente, al resto del país, cómo la gente de Ceuta ayuda a los inmigrantes. No es un rechazo, más que a los propios inmigrantes, es al sistema político, a los políticos de Marruecos lo que rechazan, ¿no? Pero a la gente, a los ciudadanos que han pasado la frontera, bueno, pues no es, digamos, agradable, pero tampoco existe un rechazo personal hacia ellos, ¿no? ¿Qué os parece? Bueno, yo es que marcaría una diferencia. Una cosa son los inmigrantes y otra cosa es quienes han entrado. Y yo creo que ahí es también donde ha hecho la diferencia Luis, porque, claro, una cosa es que tú ayudes, que me parece normalísimo, yo lo haría, vamos. Yo no soy de los que si veo llegar una patera me voy a decir fuera y a llamar a la Guardia Civil. O sea, yo no lo haría. Yo entiendo que otros lo hacen, pero yo no lo haría. Pero una cosa es que la gente de Ceuta o la gente de Melilla, cuando llegan subsaharianos están en una situación lamentable, pues le echen una mano, como sea, pero le echen una mano, porque hay gente desvalida contra. Así es que si te llega gente destrozada y tal, pues yo qué sé, un poquito de humanidad. Pero otra cosa bien distinta es lo que hemos vivido, que hay gente del país de al lado que podía haber venido tranquilamente, cruzar la frontera con su pasaporte, en ferry, en avión, podría haberlo hecho, pero no, han formado parte de un montaje para hacer este pulso del que estamos hablando. Entonces, y además, dice, es que llegan a Ceuta y no hay de comer.
pero ¿y qué esperaba? O sea, vamos a ver, es que iba a un restaurante, Bueno, iba sí, al sí, McDonald's esperaban a Cruz Roja, como se ven en Lanzarote, que llegan y la Cruz Roja les da una manta, Claro, los arropa, les da un móvil, les da claro, 100 euros. pero, O sea, se esperaban lo que hace Cruz Roja en Lanzarote. pero claro, pero es que es distinto. Es que Cruz Roja en Lanzarote lo que hace es auxiliar a gente que lleva un montón de días tirados en el mar, Bueno, sin beber agua, no es así, sin poder no comer. es así. Pues eso van todos en barcos nodriza. No es verdad. Yo he hablado con dos, y los he entrevistado, con dos de salvamento marítimo, y me han desmentido que haya barcos nodriza. Pues si Fortes lo ha sacado con helicóptero, ha sacado la imagen. Era lo contrario, estaban yendo hacia el barco. O sea, yo te digo lo que... Estaban bajando del barco nodriza, estaban llenando la canoa. Yo te digo... Bien, venga, vale, te lo acepto. Uno. Bueno, ¿hemos visto más? ¿Hemos visto más? Ese se ha hecho público, porque no se puede hacer público. Ha sido público uno. Bueno, pero es lo mismo que hemos visto uno, podríamos haber visto 15, si tanto hay. Si tanto hay, podríamos haber visto 15. Fíjate que estamos hartos de decir que los inmigrantes llegan con el móvil. Es curioso que no hay de eso no hay imágenes. Y de Frontex solamente hemos visto esa imagen. Y ya te digo que yo he hablado no con uno, con dos entrevistas. Y le he preguntado, porque lógicamente me interesa el tema. ¿Existen barcos nodriza? No. ¿Habéis visto alguna vez? No. Vale. Existen, igual tienes razón, Joaquín, y existen. Hemos visto ese barco. Lo que sí existe, Rafael, lo que sí existe, y no de una persona, sino de varios militares bastante cualificados, es el estudio del carburante que necesitan los motores de las pateras para llegar desde las costas de Gambia, de Mauritania, de Senegal, hasta Canarias. Y es absolutamente imposible que lleven combustible, que puedan llevar en las pateras tanto combustible como para hacer ese recorrido, además de todo el agua que tienen que llevar, además de la comida que tienen que llevar y además pasajeros. Pero es que muchos de solo ellos... Solo el agua ya para esa travesía ya ocupa todo el espacio que podría ocupar el combustible, ¿no? Pero es que muchos de esos lo que acaban es llegando por las corrientes marinas, porque muchos también donde acaban es perdidos en el Atlántico y acaban llegando hasta América, que los encuentran barcos de salvamento marítimo también, pateras, con gente, con un mogollón de gente dentro muerta. ¿Por qué? Porque efectivamente pierden, no tienen combustible, no tienen agua, y efectivamente, si es que a las mafias, una vez que tú metes a la gente en el barco, le has cobrado, ya te da igual. Joder. Ya te da igual. Entonces, de todas formas, si me permitís dos cosas. Con respecto al trato que le da a la gente de Ceuta y Melilla a los que llegan, hay unas imágenes de estos días en Ceuta donde los vecinos de un barrio estaban buscando a los marroquíes que estaban refugiados por ahí escondidos, medio escondidos, y desde las ventanas de un edificio, musulmanes ceutíes les estaban diciendo que no les pegaran, porque estos vecinos iban con palos y con cosas. Diciendo que no les pegaran, y los vecinos tranquilizaban a los musulmanes ceutíes diciéndoles que no les vamos a pegar, solo queremos que se vayan hacia el puerto. O sea, eso es una imagen que queda muy claro de que el trato que se busca tampoco es hacer sangre con ellos, ¿no? Porque tampoco sería lo normal, ¿no? Salvo aquellos que han asaltado tiendas, que han amedrantado, que han podido pegar a alguien o por robarle, lo que sea. Es una minoría. Que son una minoría, sí. Y con respecto ya la otra idea se me ha ido, que era la que se refiere a sean pateras, sean barcos nodriza que desembarcan a la gente a una determinada altitud para que hagan el final de la travesía en las pateras y demás. Yo dije en su día
que esa labor corresponde a esa vigilancia corresponde a la Armada. La Armada no puede estar en puerto, bueno, no debería estar en puerto, tiene que estar patrullando a 200 millas de la costa hasta donde llegan las aguas territoriales, vigilando y haciendo su labor, que es impedir que esos barcos nodriza desembarquen a la gente en alta mar. Hay que boicotearles. Pero es que yo tengo ideas un poco radicales. Yo creo que al tonto de baba que vende la droga en las calles, pues hay que zumbarle la badana, y la policía los consiente porque quieren llegar al tipo de más arriba, al almacenista. No, a mí el almacenista se me va a declarar en cuanto que elimine toda la red de distribución callejera. En cuanto que les aborte el negocio a ese nivel, tendrán que salir por algún sitio. Pero bueno, son estrategias que los expertos siguen por un lado y yo a veces creo que se equivocan. Pues con esto es lo mismo. La Armada tiene que patrullar, las armadas de los países tienen que defender y no pueden consentir que exista ese tráfico, y como no consienten los piratas que hay por su madre y por esos sitios, ¿no? que los barcos van a veces escoltados y demás. Ha llegado un punto en el que ya no se puede consentir. Entonces esto es lo mismo. Hay que parar eso ya. Hay que parar eso ya. Y lo que tiene que hacer el mundo civilizado es buscar soluciones en los países de origen, que no son de un día para otro, que no es darles de comer, es enseñarles a pescar, como dice el refrán. Pero hay que invertir en esos países, hay que crear los suficientes estímulos para que esa gente joven no se vea en desigualdad, que vayan poco a poco alcanzando un desarrollo en todos los sistemas. Hay que llevar escuelas, hay que enseñarles, en una palabra, y hay que volcarse y evitar pues ese tráfico, y luego buscar a los que necesitas. Es verdad que necesitamos, porque nuestros países están envejecidos, no nacen jóvenes, los jóvenes que hay, muchos no quieren trabajar en las cosas que se les puede ofrecer, también puede haber abusos por parte de los empresarios, en fin, todo un cúmulo de cosas hace que la gente joven no se sienta estimulada a trabajar, y sin embargo necesitamos que alguien haga una serie de cosas, necesitamos albañiles, necesitamos peones, necesitamos mucha gente. Entonces, pero hay que regular a los que se traen, y desde el momento mismo que pisan aquí, que empiecen a cotizar y que empiecen a disfrutar de todas las ventajas que ofrece nuestro mundo. Lo que no pueden es disfrutar por las buenas, por el buenismo de estos 4 gilipollas que están hoy dirigiendo esto y mañana se van con los bolsillos forrados a vivir el resto de su vida cojonudamente bien, mientras la sociedad española está sufragando con sus impuestos y con su esfuerzo pues todo este dispendio y todas estas historias. Y eso, como parece ser que hay una distorsión entre la sociedad como tal y los partidos políticos, porque van todos a su bola y no se ocupan, pues entonces algo está fallando en el sistema y algo habrá que arreglar. Entonces, bueno, yo no consigo, porque yo hablo con gente y me sorprende la gente, me sorprende gente inteligente que está con esa cerrazón de y tú más, y tú más, y tú más, y tú más, y así pues no se va a resolver nunca. Ese es el gran drama que estamos viviendo aquí. No se va a resolver. Yo quiero introducir un tema, y es que se ha dicho que el rey no va, se le echan cara de por qué no va. La información que tengo yo es que no le dejan ir, y de hecho han dado órdenes, porque si él se planta y quiere coger un helicóptero e irse a Ceuta, el Ministerio de Defensa ha dado órdenes de que no se le facilite ningún helicóptero, y moverse el rey tiene que mover con escolta, o sea, no moverse cualquiera, o sea, hay un boicot institucional para que no vaya, porque él quiere ir. Bueno, pues, en la portada del mundo. Desde 2014, Felipe VI ha tenido tiempo de ir, aunque no sea por la crisis esta, pero la situación ahora, la situación ahora sería más interesante ahora que hombre, a ver, sí, pero precisamente dice que quiere ir y no la dejan. Creo que me dices tú que el mundo lo ha dado en portada, ¿no? La portada del mundo de hoy. La portada del mundo de hoy es eso, ¿no? Que le ha dicho al presidente de Ceuta que él va a ir cuando el gobierno le deje, algo así. No recuerdo ahora el titular, pero es una cosa así. Pero yo creo, claro, es que a Pedro Sánchez no le interesa que el rey vaya, porque después de lo de Paiporta está claro que es un agravio comparativo. Y evidentemente intentará ningunearlo de alguna manera, pero es que el rey, yo creo que la Casa Real debería estar en un nivel de independencia con respecto a todos, sin que esto quiera decir que rompa los aviones y los helicópteros los pone el Ministerio de Defensa, y a Margarita Robles le ha dado órdenes de que no se le facilite. Vamos a ver, Joaquín, no necesita ir físicamente. Si físicamente no puede porque el gobierno se lo impide, pero el rey puede mandar un mensaje televisado a los habitantes de Ceuta diciéndoles pues, un mensaje de tranquilidad y de esperanza.
Y eso le va a ser incómodo al gobierno también. Pero eso sí lo puede hacer. No necesita tener la posibilidad de... No, Eso no, sí lo puede hacer. en teoría tiene que estar todo pasado por Moncloa. Pero si es que, fíjate, precisamente por lo que estás comentando, ahora, es verdad, es una situación muy delicada, pero si Felipe VI, desde 2014 hubiera ido al menos una vez, aunque fuera al cine en Ceuta, o sea, una visita de un día a comer en Ceuta, fíjate, a lo más simple. Bueno, pues ya no estaríamos hablando igual, porque ya no sería la primera visita, ya sería una segunda visita o una tercera visita. Es decir, si hubiera hecho visitas, pues como las que ha podido hacer a Almería o a Jaén o a otro sitio, pues ahora estaríamos hablando, le estaríamos quitando mucho hierro a si va o no va, porque es verdad que se ha producido una crisis, porque es un pulso político, porque tal, pero lo veríamos de otra manera. El problema es que nunca los monarcas españoles han ido a Ceuta o Melilla, ya digo, salvo contadísimas excepciones. Entonces, bueno, que ahora no le deja el rey, él no le deja el presidente de gobierno. Hombre, pues si él sabrá por qué. Efectivamente, lo de Paiporta marca mucho. Y salir corriendo desde los dos de allí, pues tampoco va a ser un plato de gusto, ¿no? Además, Pedro es muy soberbio y muy claro, violento. claro. Es muy Claro, soberbio. entonces, pero ya digo que este tiempo ha tenido. Siempre he echado de menos Pues un yo lo que- gesto por parte de la Casa Real. El rey va a donde le mandan y le mandan a los tinglaos. Va a que la presidenta de México le ponga a parir por el tema de la leyenda negra y de las tonterías que dice la señora esta cuando las dice como las decía su predecesor. Va a otra república sudamericana donde también el tío es de signo izquierdoso, va a poner a parir el imperialismo de la corona de España. O sea, es decir, le someten a todo ese tipo. Yo creo que también puede haber un momento en que su casa real, su gabinete de consejeros cercanos a él, preparen una estrategia que sin declararle la guerra al gobierno, que eso sería muy gordo, claro, pero, o sea, ese viaje a Ceuta en un momento determinado, o a Melilla en un momento determinado, que no viene a cuento, no esperar a ver qué te dicen que tienes que hacer, tomar la iniciativa. Además, yo creo que la posición todavía permite que el rey llame al presidente de gobierno y le diga: oye, te informo que tal fecha tengo preparado un viaje a Ceuta. Punto pelota, ya está. Ya está. Mira, No, yo lo es que que no creo, conviene. No, aprovecha lo que que yo voy es ahí. que tenemos un rey con corona y sin cojones. O sea, es un cobarde. Tenía que haber estado desde el minuto 1 en Ceuta, pero es un cobarde. Tenía que haberse puesto el traje de Ken del ejército de la Barbie que se pone el día de las Fuerzas Armadas, de capitán general, y en vez de usarlo solo para que lo saluden, tenía que haber ido ese día que estaba la invasión vestido de capitán general allí. ¿Y quién es Pedro Sánchez para decirle que no puede ir? ¿Que no puede ir? Vamos a ver. ¿Vosotros creéis de verdad que cualquier general le va a hacer caso a Margarita Robles si el rey llega allí a su base y le dice: prepara un helicóptero que te vienes conmigo, que nos vamos a tomar un cuscú allí a la playa del Tarajal? Pero claro, es que falta la hombría, Me da igual, o sea, podría ser la reina y diría lo mismo, o sea, me refiero a Leonor, podría ser la futura reina y diría lo mismo. Falta esa fortaleza, falta el querer defender la plaza, porque si no defendemos Ceuta y Melilla antes de que acabe el año, serán marroquíes. Antes de que acabe el año, si no las defendemos. Y para empezar a defenderlas, no soy yo el que tiene que ir, es el capitán general de los ejércitos. Y me da igual lo que diga la Constitución respecto a una cosa y a la otra. Pero si te vistes de capitán general, actúa como capitán general, y si no, devuelve el traje. Y cierra la puerta antes de largarte a Portugal o a los Emiratos Árabes con el abuelo. O sea, devuelve el traje antes de irte. Si no, lo vas a usar como el traje ese necesita el suficiente honor y dignidad para que lo usen. Es un cobarde Felipe VI. Y es un cobarde además que se deja manipular. Eso no puede ser. Que una cosa es
es la Constitución y todo el rollo que todo este montaje de mierda que nos montaron cuando murió Franco. Y otra cosa muy diferente es que el tío diga, no, esto ha traspasado todos los límites. Y como ha traspasado todos los límites, hay que actuar. Y a Marruecos hay que darle 2 hostias. ¿Cómo? Poniendo el ejército allí, como decía el otro día, y avanzando sobre Marruecos. Y veremos a ver en qué acaba la cosa. Pero no podemos estar así en este plan, hombre. No podemos estar en este plan de Día del Orgullo Gay permanente. No puede ser, hombre. No puede ser. Así que vamos a dejar ya de paños calientes. Lo del CNI es una vergüenza, son unos traidores que trabajan seguramente para Marruecos, muchos de ellos. Lo de Pedro Sánchez es una puta vergüenza, porque seguramente lo tendrán pillado hasta las cejas en todas sus corrupciones y harán con él lo que quiera. Como bien ha dicho Joaquín hoy en su editorial que hace, de que es más que probable que haya un acuerdo para que Ceuta y Melilla sean marroquíes antes de que acabe la legislatura. Es decir, que no podemos seguir con la celebración permanente del Día del Orgullo Gay. Hay que expulsar a todos los marroquíes, no de Ceuta, de España. Hay que expulsarlos, hay que retirarles la nacionalidad a todos y mandarlos a su país. Y decir, ahora somos nosotros. No puede pasar ni un tomate de Marruecos, ni un tomate, nada, 0. No puede pasar ni un solo producto. Y por supuesto, hay que meter en la cárcel hasta el fin de sus días a todos los policías españoles, a todos los guardias civiles, a todos los jefes del Ministerio del Interior que puedan estar relacionados con el tráfico de drogas de Mohamed VI, el principal productor de drogas del norte de África. Esas cosas son las que hay que hacer. Y lo demás es basura, lo demás es bla, 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 bla. Ya está bien, hombre. Hay que dar un puñetazo en la mesa o 2 y actuar. Y no decir vamos a hacer, hay que actuar. Porque como sigamos así, Ceuta y Melilla no será nada. Ya tenemos cuántos marroquíes tenemos en España. ¿Cuántos marroquíes? Y lo peor es que dicen, ¿cómo se llama Albacete? Albacete, Albasit, Almería. Almohada es donde queremos dormir, en la almohada. Entonces, al final, resulta que la historia de reconquistar al andaluz está más metida en las cabezas de lo que nosotros nos creemos, en las cabezas de esta gente. Y por ese camino van. Y con el rollo de que hay que legalizarnos, con el rollo de que tienen derecho a imponernos su religión, con el rollo de que no podemos prescindir de ellos porque en España no se ha follado lo suficiente, menos yo que tengo 6 hijos, no se ha follado lo suficiente y no tenemos herederos y hay que traerlos de fuera. Pero hombre, lo que no puedes hacer es traer a gente que quiere acabar con tu civilización o con tu cultura o con tu historia. Porque entonces nos estamos enfrentando a algo que no en 500 años, no. En 20 años se ha acabado la España que conocemos. Es más, se ha acabado la Europa que conocemos. Entonces tenemos que elegir susto o muerte. Esa es la elección que hay. Pues ¿sabes lo que Hassan II le dijo al presidente del Parlamento Europeo cuando pedía que dejaran que se llevaran tomates a Europa? Que si no dejaba que llevaran tomates a Europa, mandarían terroristas. Así se lo dijo. Vale, pues entonces lo que hay que hacer es, para empezar, eliminar a Mohamed VI, ¿sabes? Para empezar, eliminarlo, porque además es un tío que ha traicionado su propia religión, ya lo dije el otro día. Un borracho pederasta no tiene derecho a ser el príncipe de los creyentes. Eso para empezar. Ya de momento, el Limna, que es su virrey, su colaborador favorito desde que estaban en la escuela, ya dijo que España se equivocó haciendo que se quitase de los rezos de las mezquitas los rezos al rey de Marruecos, que era denominado el príncipe de los creyentes, y que fue un error. Entonces, ¿qué pasa?
¿qué pasa? Aquí, con el tema pseudocultural, ¿nos vamos a dejar comer el coco? Por ejemplo, el error que creo que mucha gente está de acuerdo, menos ellos, el error de la gente de extrema izquierda, que ahora han visto y están de acuerdo en que lo de Marruecos no se puede quedar así, ahora lo han visto. Sin embargo, oye, están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo que no haya genocidios, pero lo que no puede ser es que estés de acuerdo con gobiernos que ahorcan a los homosexuales. Y son a los que, la extrema izquierda es a los que más defiende. Javier, están mezclando una serie de elementos tan absolutamente distintos. Es que hay que mezclarlos, porque están mezclados ya en nuestra sociedad. Están metidos en la sociedad a presión. Realmente no están mezclados. No es lo mismo un musulmán iraní que un musulmán marroquí, no es lo mismo un suní que un chií. Yo sé que tú sabes de estas cosas, ¿no? Por eso no pretendo dar lecciones, pero quiero decir que son muy diferentes. Es como pensar que todos los cristianos son iguales y todas las religiones cristianas son iguales y tienen los mismos preceptos y la misma visión del mundo o de la teología. O sea, es que no tienen nada que ver. Entonces, lo de Mohamed VI es lo de Mohamed VI. Y la izquierda siempre, por ejemplo, se ha posicionado a favor del Sáhara y en contra del Estado marroquí. Siempre. O sea, eso no hay la menor duda. Y a favor de las libertades en Marruecos. Otra cosa es que me digan, han sido los más tolerantes con determinadas costumbres islámicas. Vale, te lo puedo comprar. Han sido los más tolerantes, la izquierda, pues, con el velo, con los rezos, sí, los más tolerantes. Pero no con el rey de Marruecos. No con el rey de Marruecos. Entonces, por eso digo que creo que mezclar demasiados argumentos y lo que pasa es que me da la impresión yo en algunas cosas, digo, joder, voy a aparecer yo aquí siendo probablemente el menos españolista de los cuatro que estamos hablando, voy a parecer el más españolista de todos y el más defensor de Pedro Sánchez, que tampoco lo defiendo, ¿no? Incluso también defensor del rey siendo republicano, porque me parece que, por ejemplo, el rey tiene un papel constitucional. O tenemos república, que es lo que a mí me gustaría, que no hubiera rey, o si tenemos un rey, tiene que estar sometido a las decisiones que tome el Ejecutivo, porque es su papel, porque es al Ejecutivo, mediante el Legislativo, aquí elegimos los. No, el rey es el jefe del Estado y punto. No tiene. Pero vamos a ver, no estamos honrando como prostitutas baratas a Juan Carlos I porque dicen, y ahora que han sacado esos papeles, que han desclasificado esos papeles, que en realidad es una colección de papeles escritos con garabatos en papel higiénico, no estamos defendiendo a Juan Carlos I porque nos salvó a la patria el día del golpe de Estado. No lo defendemos por eso. Oye, lo que tenía que haber hecho es ponerse en manos, si no fuera porque él mismo fue el que organizó el golpe de Estado, y aquí la clave la tiene Bárbara Rey, que le advirtió el día de antes, mañana no salgas a la calle, Barbarita. Entonces, si no fuera porque él lo organizó, ¿quién es él para erigirse como el defensor de la patria sin el permiso del gobierno? Oye, tenía que haber llamado al presidente y haberle dicho, presidente, ya sé que está ocupado ahí con Tejero, que tal y cual, pero ¿qué te parece que haga esto? ¿Te parece que haga lo otro? O sea, no puede ser. Cuando hay una cosa tan grave como un golpe de Estado, cuando hay una cosa tan grave como una invasión, el protocolo no se puede seguir. Lo que hay que hacer es actuar. Eso es lo que hay que hacer.
el tema de lo que has dicho antes, de que no se pueden mezclar unos marroquíes, o sea, unos musulmanes con otros y con otros, porque son dentro de la religión de ellos mismos, son diferentes, tienes razón. Pero nos podríamos tirar aquí hasta las 12 de la noche si te cuento anécdotas en España, porque las de Marruecos son otras, pero en España, de tíos marroquíes con los que yo estaba en casa de sus parientes allí cenando, lo que sea, y aparecer alguno de ellos, y nos ponemos a hablar allí, y madre mía, benditos iraníes, comparados con esta gente que son unos extremistas totales. O si nos ponemos a comparar a los que utilizaron de cabeza de turco para matar a casi 200 españoles en la estación, que eran marroquíes también, que no eran de otro sitio, que eran marroquíes. Nuestro principal aliado, o el atentado del restaurante España, Casa España, en Marruecos también. Sí. O de la Rambla, de las Ramblas también eran marroquíes. De la Rambla. También eran Sí, sí, el de la marroquíes. Rambla. Sí, utilizan Es decir, marroquíes, sí, sí. que al final, lo que hay que hacer es expulsar a esa gente de España. A todos, que no quede ni rastro. Ni rastro. Oye, Ya, eso es imposible. lo comió por lo servido. Habrá gente buena, pero lo siento, que hubieran nacido en otro sitio. No Pero sé. aquí se trata de cuestión de supervivencia. Pero, No se pero puede podemos hablar de permitir cosas que se pueden hacer. Eso no se puede hacer. Pero bueno, Es imposible. no, Joaquín, Tú puedes, eso que has no dicho se antes trata de meterte en Marruecos, invadir la frontera y meterte y llegar que el ejército español llegue hasta Castillejos es imposible. Pero echar a todos los marroquíes de Claro. España no se puede. pero igual se puede. Podrás echar a los que no tienen papeles, a los que no han legal, pero hay gente que ya Pero, está legal Joaquín, y tiene hijos y se ha casado Joaquín, y viven aquí. Oye, Joaquín, escúchame. Dime. pero se También puede se han cortar. casado muchos, también estaban casados y nacidos y con carrera en Inglaterra, aquellos que pusieron las bombas en los autobuses de Londres, ¿te acuerdas? Todos tenían carrera, habían nacido allí y tal y cual. Es decir, no se trata de hablar solamente de lo que se puede hacer, se trata de hablar de lo que hay y de poner ideas sobre la mesa, hacer una tormenta de ideas y ver qué es lo que se podría hacer o no al final. Pero tenemos la libertad como país de no dejar entrar ni un tomate. Tenemos la libertad de no dejar entrar ni un gramo de marihuana o de cocaína. Tenemos la libertad de expulsar a quien nos dé la gana. Entonces, además, como esto del otro día es un acto de guerra, tenemos la libertad de coger y avanzar sobre Marruecos. Y avanzar y llegar hasta donde haga falta. El otro día leí, no sé quién me lo preguntó, que si el ejército de Marruecos nos podría poner en dificultades frente al poderío de nuestro ejército. Pues hombre, efectivamente nuestro ejército es una puta mierda. Porque desde hace mucho tiempo ya el gobierno no solo este gobierno, los anteriores de derecha también, se han dedicado a desmontar el ejército, tenemos armamento que es más útil con la culata que disparando. Entonces, sí es cierto que somos bastante listos inventando armamento, que ahora estamos muy puestos con los drones, con todo esto, y fabricamos y exportamos. Pero en una confrontación así no nos podemos pensar si somos mejores o peores. Nosotros la única experiencia que tenemos es ver la marcha verde y no poder disparar sobre nadie porque iban desarmados. La segunda experiencia es hace el 21 cuando nos invadieron de nuevo otra vez y no podíamos disparar contra nadie porque venían desarmados. La experiencia del 30 de julio que no podíamos disparar 72.000 personas y no podemos disparar porque venían desarmados. Cuando dicen han mandado al ejército y veías pasar, el otro día, veías pasar ahí los coches blindados con sus ametralladoras estas gigantes. Eso es así, o sea, si te mandan, si te llenan, pues te fuerzan a... Claro, eso ¿para qué lo llevarán? ¿A quién le van a disparar? ¿O es para enseñárselas, nada más para cojones? Nada, para nada. Más vale que hubieran llevado cañones de agua, de estos que utilizan en la manifestación, en la policía, ¿no? Te voy a decir que tú has interrumpido, venga, Honorio.
Sí. No, yo solo quería decir que hay muchas maneras sutiles de expulsarlos. A lo mejor tiene razón Joaquín y no es posible, pero sí es posible cortarles el suministro de medicinas que se llevan a Marruecos todos los meses, cargamento de cojones, perdón por la expresión, que se llevan a Marruecos para administrar a sus familias con sus tarjetas de la Seguridad Social. Esa sería una. Y otra, a todas las narcolanchas estas que andan por el estrecho, no hay que perseguirlas, hay que dispararles un misil como hizo Donald Trump con el cártel este de Venezuela. Y tal cual, ya está, ni exponer la vida de los guardias, ni exponerse a un accidente que pueda tener consecuencias. No, es desde el aire o desde tierra o desde mar, donde sea, dispararles un misil y volarlas. Se acabó. ¿Qué es esto No, de desafiar a la Guardia o Civil? darles el alto. No, sí, les das el alto. Y si Les das no el alto, paran, que se paren, pumba, sí. ni Y los detienes. No te interesa le saber. pegas un tiro a los motores y los motores se empiezan a perder y al final se para la lancha. O Pues sea, ahora pasa que mismo, si está le prohibido pegas un disparar. tiro a los motores, si le das un tiro a los motores, el que va a la cárcel es el guardia civil que dispara el tiro. Es el Sí, guardia por eso civil. digo Ahora que sí, se le sí. permita eso, claro, sí. Quiero decir que no nos interesa toda la parte que sigue al hecho de eso, que lo que es las diligencias, saber quién va, quién no va, para quién trabaja. No nos interesa. Nos interesa que esa barca con todo su cargamento y personas incluidas se vaya a pique, fuera, ya está. Y eso ocurre 3-4 veces y se acabó la vaina. Pero claro, estamos en la época contemplativa y todo es según la ley que dice que no sé qué. Hay un conflicto de leyes que chocan unas con otras que no se sabe ya, los abogados ya no saben cuál aplicar. No, todo eso es palabrería, que es lo que dice Javier. Eso es palabrería. Echarlos, probablemente no es posible. Que el ejército español actualmente traspase las fronteras y llegue hasta Castillejos, no lo veo probable ahora mismo. Pero cortarles los suministros, sí. Y luego empezar a buscar a todo aquel que está mangándose en los parques sin hacer nada, allá, fuera. O sea, eso sí lo Oye, puedes hacer. Honorio, y más del 60 o 70% de los que cobran el salario este que se inventó Pablo Iglesias, que no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, Salario mínimo lo vital. cobran Salario marroquíes. mínimo vital. Sí. Salario mínimo vital, el 60 o el 70% en España lo cobran marroquíes. Y esto Sí, no sí, es sí. una paja Sí. mental, esto es la realidad. Sí. Eso Que sí, que es cortado, así. de raíz. Eso es lo que hay que cortar. Pero en eso no trabaja la oposición tampoco. O sea, es que la oposición no trabaja en eso. ¿En qué trabaja la oposición? Es que, o sea, hay cosas que a lo mejor pueden llegar al Parlamento y se pueden discutir. Y hay cosas que no. No sé, bueno, lo que no se puede es un impedimento, pues ahí queda. Pero es que, no, es que está todo programado para que todo sea así. Javier, todo tiene que ser así porque es como está mandado por el Supremo. No sé quién es el que lo dirige, el que lo programa o el que lo hace. Llevamos hora y pico y tenemos otra videoconferencia nosotros. O sea, os Vale. despedimos y me hubiera gustado seguir un poquito más, pero bueno, el próximo viernes seguiremos hablando del gobierno. Igual también Muy hablamos de Ceuta. Honorio, espera, Joaquín, Honorio, acabo de Dime. descubrir cuál es tu relación que con Heidi, tío, la H. Honorio con Claro, H, claro. Heidi con H, y mira ahí el paisaje que tiene que parece Heidi. Claro. Tío. Claro, de las montañas. Lo que Sí, pasa, totalmente. hemos visto pasar el tractor, pero no habéis visto pasar las cabras. No. Y la vaca. Eso es para que veamos que el fondo es real, que no es Sí, un, que no eso un ya te post. digo. Que no es un croma, que no es un croma. Que no Eso es ya te broma, digo yo que eso. sí, que es real. Hasta el próximo viernes, venga. Saludos. Venga, hasta No, luego. yo corto porque...